Bueno, muy buenos días a todos, feliz día. El día de hoy pues vamos a empezar nuestra primera clase de la sesión de la mañana. Mi nombre es Diana Lozano, el día de residente de primer año del posgrado de radiología. El día de hoy pues vamos a hablar sobre el tema de tórax hiperlucente unilateral o pulmón hiperlucente unilateral. En primer lugar, tenemos que saber a qué nos referimos cuando estamos hablando de un pulmón hiperlucente. Y este se define como una reducción de la densidad radiológica pulmonar comparado con el resto, ya sea del mismo hemitórax o del hemitórax contralateral. Tenemos sinónimos iguales como pulmón hiperlucente, pulmón con hiperlucidez o hiperclaridad, que van a ser términos que podemos estar escuchando a lo largo de la presentación. Sabemos que también podemos tener un pulmón hiperlucente, ya sea unilateral, bilateral o focal o difuso. En esta presentación pues nos vamos a enfocar en lo que es el pulmón hiperlucente unilateral. Tenemos diferentes mecanismos fisiopatológicos que nos pueden dar un pulmón hiperlucente. Dentro de ellos tenemos la hiperinsuflación obstructiva sin destrucción de lo que es el parénquima pulmonar. Dentro de la patología más frecuente que tenemos pues es el asma bronquial. Como segundo mecanismo fisiopatológico tenemos el aumento de gas con disminución de la sangre o del tejido pulmonar. Dentro de pues la mayor patología que se presenta son el enfisema. Tenemos como tercer mecanismo también una reducción de la sangre y del tejido en ausencia de hiperinsuflación pulmonar. En vamos a encontrar algunos síndromes que el síndrome de Swyer-James o la tromboembolia pulmonar. Y tenemos como un cuarto mecanismo cualquier combinación que se dé dentro de estos tres mecanismos fisiopatológicos antes mencionados. Antes de pues hablar de un pulmón hiperlucente, tenemos que recordar ciertos parámetros técnicos que tenemos que evaluar en cualquier radiografía de tórax. Dentro de ellos, pues que no tengamos una rotación ni hacia la derecha, hacia la izquierda, que esté debidamente penetrada, que esté inspirada y los criterios de magnificación. ¿Para qué? Porque necesitamos conocer realmente lo que es normal, las opacidades normales de nuestro pulmón para identificar un pulmón hiperlucente. Aparte, tenemos que tener cuidado no solo también fijarnos solo en el pulmón y lo que es en la silueta cardíaca o vascular. Tenemos que también saber identificar alteraciones a nivel óseo, tejidos blandos. En esta pues tenemos una imagen, tenemos una radiografía posterior-anterior de torácica, donde vemos las opacidades normales del tórax y tenemos al otro lado también una radiografía de tórax posterior-anterior, donde ya notamos una hiperlucencia en lo que es el hemitórax izquierdo, en la parte superior del hemitórax izquierdo, que nos van a ayudar a identificar. Al igual, siempre que vayamos a evaluar una radiografía de tórax, tenemos que tener los datos clínicos del paciente. Y esto, tanto clínicos como epidemiológicos realmente, porque esto nos va a ayudar a identificar o dar diagnósticos diferenciales entre las diferentes posibles causas de un pulmón hiperlucente. Dentro de estas causas vamos a tener múltiples. Realmente existen muchas causas, pero la mayoría se agrupan en 10 grupos principales. Uno de ellos tenemos que son los factores técnicos, donde vamos a tener rotaciones, vamos a tener pacientes con escoliosis que nos pueden dar ciertas alteraciones en la hiperlucidez pulmonar. Tenemos anomalías en la pared torácica que se basan más que todo en alteraciones en tejidos blandos, como son en las pacientes postmastectomía
o ya sea una atrofia, ausencia parcial o completa de lo que es el músculo pectoral. Tenemos también el tercer grupo, que es un pulmón denso contralateral, que esto vamos a encontrar en aquellos pacientes que tienen procesos neumónicos, atelectásicos o derrame. Nos van a dar también una imagen de hiperlucidez contralateral. Tenemos el cuarto grupo, la hipersuplación compensadora, que aquí vamos a encontrar pacientes con cambios cicatriciales postinfecciosos, la mayoría en nuestro país, pues, post-tuberculosis, pacientes que han tenido ya sean resecciones pulmonares parciales o totales de algún lóbulo. También tenemos como quinto grupo el trasplantes unilaterales, sean por causas enfisematosas o por fibrosis. Las alteraciones parenquimatosas es el sexto grupo, y en este vamos a encontrar pues múltiples patologías como el enfisema, la bronquitis constrictiva, el neumatocele, que vamos a ver más adelante que es más frecuente en la edad pediátrica, infecciones por Staphylococcus aureus. Tenemos un séptimo grupo con las lesiones endobronquiales, comúnmente en niños pequeños, los cuerpos extraños a nivel de bronquios. Podemos tener tumores bronquiogénicos, coágulos de sangre, moco impactado, o con proyecciones intrínsecas que se podemos dar sobre todo en procesos de linfadenopatías. Tenemos alteraciones vasculares, muy comúnmente la tromboembolia pulmonar, alteraciones a nivel de la pleura parietal, como es el neumotórax, atención, y otras causas congénitas, que más adelante vamos a detallar. Pues vamos a empezar por los primeros grupos, ¿verdad? Que son los factores técnicos. Como habíamos mencionado al principio, tenemos que evaluar cada uno de si la placa no está rotada, porque nos puede dar falsas ideas de hiperlucidez pulmonar. En este caso, pues tenemos el caso de un paciente con una escoliosis, tenemos una proyección posterior anterior de tórax, donde notamos una escoliosis con convexidad hacia la derecha, que nos da una falsa hiperlucidez pulmonar a nivel del pulmón izquierdo. Esto es muy común en los pacientes con escoliosis. Dentro de otras anomalías de la pared torácica vamos a encontrar también aquellos pacientes, sobre todo las mujeres que han sido sometidas a mastectomía radicales, la ausencia de la densidad propia de lo que es la mama nos va a dar una idea de hiperlucidez, tanto en el lóbulo medio como inferior derecho, en este caso, ¿verdad? En esta radiografía. En cuanto al pulmón denso contralateral, como lo habían mencionado anteriormente, aquellos pacientes que tienen procesos neumónicos, atelectásicos, nos va a dar también la idea de la hiperlucidez contralateral. En este caso, pues tenemos una radiografía de tórax póstero anterior, donde vamos a notar lo que es una atelectasia en lo que es el lóbulo superior izquierdo, que va a ir acompañado de una desviación de la tráquea hacia la izquierda, en la proyección lateral, pues una elevación, cambios propios de las atelectasias, una elevación de lo que es el hilio pulmonar izquierdo, el hilio izquierdo. Cuando hablamos de hiperinsuflación complementaria, que es otra causa de pulmón hiperlucente, esto se da sobre todo, digamos, en esta radiografía posterior anterior, tiene el antecedente del paciente de atelectasia post-infecciosas por tuberculosis. Entonces vamos a ver que lo que queda, digamos, lo que es el pulmón izquierdo, la atelectasia en el derecho, la atelectasia en el lóbulo superior, lo que queda del pulmón sufre una hiperinsuflación. Esto debido a que hay un mayor espacio en la caja torácica derecha,
y vamos a ver que hay ensanchamiento entonces de lo que es los espacios intercostales, aplanamiento de las parrillas costales también. Esto se da muy comúnmente también en los que los pacientes que han tenido lobectomías, ya sea por accesos pulmonares. En otras causas que también tenemos de hiperlucidez, tenemos los trasplantes unilaterales. En este caso, pues tenemos una radiografía posterior de un paciente que recibe un trasplante por antecedentes de pulmón enfisematoso. Vamos a notar en esta radiografía que hay una hiperlucidez en todo lo que es por lo menos el lóbulo superior y medio derecho, con pérdida de la trama vascular normal. Hay un ensanchamiento de espacios, hay la parrilla costal, hay un aplanamiento igual del diafragma, y esto es por la hiperinsuflación. También notamos una herniación de lo que es el pulmón enfisematoso hacia el lado contralateral, donde está el pulmón trasplantado, que está ahí representado con la flechita que ustedes miran. Esto en el caso, pues, de un trasplante por enfisema. Caso contrario se da cuando ha sido un trasplante por una fibrosis. En este caso, la hiperlucidez la va a presentar el pulmón trasplantado. En este inventamos también lo que es aumento del volumen, pérdida en la parte de la fibrosis, perdón, el patrón de fibrosis intersticial, y vamos a notar el pulmón trasplantado más hiperlúcido y tiende a tener un poquito más de hiperinsuflación. Entre las alteraciones parenquimatosas vamos a encontrar que la más común es lo que tenemos es el enfisema. Recordemos que un enfisema es más que todo una sobredistensión del espacio aéreo distal a un bronquio terminal, donde sufre una destrucción alveolar. En este caso, pues mostramos una rayos X de tórax posterior anterior, donde podemos visualizar una hiperlucidez en lo que es el lóbulo superior derecho, con una disminución de la vasculatura pulmonar, y que esto es muy acorde pues hacia los enfisemas. Tenemos otras patologías también de afección parenquimatosa, como son las bulas. Las bulas, pues recordando, son espacios pulmonares llenos de aire que pueden medir normalmente más de 1 centímetro, están bien demarcados por una pared delgada que normalmente suelen tener un grosor menor de 1 milímetro. En este caso, pues presentamos una radiografía posterior-anterior de tórax, donde se visualiza una hiperclaridad pulmonar izquierda delimitada por una línea de morfología ovalada, ¿verdad? En este caso, pues tenemos que tener diagnósticos diferenciales, como son muchas veces los neumatoceles. Los neumatoceles, si sabemos que la mayoría son post-infecciosos, se dan sobre todo en las áreas apicales, sobre todo en niños post-infecciones por estafilococos aureus. También tenemos que pensar en si encontramos esto en un adulto, digamos, en las zonas apicales, tanto derecha o izquierda, un neumatocele. Podemos pensar también en lo que es VIH por infección por Pneumocystis jirovecii, como diagnósticos diferenciales. Claramente, por eso es que necesitamos conocer la epidemiología y los datos clínicos que tengan los pacientes antes de cualquier evaluación radiológica. En cuanto al pulmón evanescente, tenemos que es un proceso proliferativo de múltiples bulas
que tienden a tener un sobrecrecimiento. En este caso, pues presentamos esta radiografía postero-anterior de tórax, donde vamos a visualizar una marcada hiperinsuflación pulmonar izquierda con una herniación pulmonar hacia la derecha. Vemos también una pérdida muy notable de lo que es la trama vascular normal del pulmón y también una desviación, ¿verdad?, hacia la derecha de todo lo que es el mediastino. Tenemos el síndrome de Swyer-James, que se trata de una bronquitis por obliteración postinfecciosa. Esto normalmente suelen darse más que todo en los niños, posteriormente a infecciones virales a repetición, pueden ser, incluso habla literatura que puede ocurrir tras 6 meses de un proceso infeccioso, hasta incluso muchos años posteriores. La edad media que vamos notando este síndrome muchas veces se presenta en niños de 8, 9 años. En esta pues radiografía notamos posterior anterior también anterior posterior una marcada hiperclaridad pulmonar derecha con un hilio pulmonar de pequeño calibre, con también disminución de la vascularidad, ¿verdad? Notable con áreas de hiperinsuflación también. Como séptimo grupo, pues tenemos lo que son las lesiones endobronquiales parcialmente obstructivas. Y en esto el ejemplo más clásico que tenemos son aquellos niños que aspiran cuerpos extraños en la vía aérea. Recordemos que los niños, igual por su edad y todo, pueden cacahuates, incluso hasta partes de algunos juguetes, y esto se desplaza hacia uno de los bronquios, puede tener una obstrucción parcial o completa. En este caso, pues notamos un hilio pulmonar izquierdo más notable. Es importante en los casos que se sospecha de aspiración de cuerpos extraños tener tanto una radiografía torácica en inspiración como expiración, porque notaremos la diferencia en cada una de ellas, lo que sucede en inspiración. Recordemos que hay un sistema como de válvula, ¿verdad? Donde si bien el aire puede entrar perfectamente en inspiración, la expiración hay un atrapamiento aéreo. Pues en este caso, pues como ustedes notarán, tenemos una radiografía de un niño que con un cuerpo extraño muestra una marcada hiperclaridad pulmonar izquierda con desviación mediastínica hacia la derecha. Esto pues secundario a lo que es el atrapamiento aéreo a nivel izquierdo con áreas de hipersuflación, las parrillas costales más rectilíneas, no tan cóncavas como normalmente deberían de realizar. Tenemos en este ejemplo pues también que también nos puede dar atrapamientos aéreos, los tapones mucosos, ya sea tapones hemáticos también, nos pueden dar estas áreas de hiperlucidez pulmonar, ya sean focales o difusas, ¿verdad? En cuanto al noveno grupo, pues la hiperclaridad por causa pleural, tenemos en esta por excelencia, tenemos lo que son los neumotórax. Sabemos que los neumotórax, la mayoría, pues en ideas son traumáticos en algunos pacientes, ya sea por golpes contusos o lesiones perforantes, y que nos van a dar patologías serias, ¿verdad? Realmente tenemos en esta radiografía posterior anterior, se muestra una hiperlucidez pulmonar izquierda con pérdida de la trama vascular en el lóbulo superior izquierdo. Hay un área muy delimitada, se puede observar como que fuese una
pseudomasa pegada al ilio y que va a corresponder a un pulmón atelectásico, ¿verdad? Esto que sobre todo cuando se dan unos neumotórax masivos. Y para finalizar, pues tenemos otras causas congénitas, como son el enfisema lobar congénito. En esta, pues, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con lo que son las agenesias o las hipoplasias de la arteria pulmonar. Habitualmente en estos pacientes también tenemos que tener tanto proyecciones en inspiración como expiración. Sabemos que esto es difícil, ¿verdad? Porque son bebés normalmente que son evaluados, son hallazgos muchas veces incidentales de niños que con múltiples enfermedades respiratorias a corta edad, menos de 6 meses, y en esto pues vamos a encontrar también mucho de lo que es el atrapamiento aéreo, desviación del mediastino. Algunas veces se habla en la literatura que pueden tener hasta herniaciones pulmonares por las mismas hiperinsuflación que puede tener el pulmón a nivel del enfisema lobar congénito. Pues eso ha sido todo. Realmente hay muchas causas, es un tema muy, muy amplio que podemos hablar incluso todo el día. Aquí pues traté de resumir más que todo lo que son las patologías más frecuentes que podemos tener, de las que podemos hacer mano por diagnósticos diferenciales. Al igual, como siempre, lo más importante es que tenemos que conocer de la clínica del paciente, conocer de los diagnósticos diferenciales o criterios epidemiológicos que puedan tener este paciente para orientarnos a un diagnóstico de por qué tenemos un tórax hiperlucente. Pues todo, pues, ¿alguna pregunta? Bueno, Diana, la felicito por su tema. Sabe exponerlo. Una de las cosas más importantes cuando estamos hablando de un pulmón, como usted lo refirió, son los parámetros técnicos en primera instancia. Después de entender y comprender si los parámetros técnicos son los adecuados para una interpretación de un estudio radiológico, es comprender el contexto clínico. Y dentro del contexto clínico es importante considerar el tiempo de evolución de la enfermedad. El tiempo de evolución nos da mucho diagnóstico diferencial, nos puede orientar sobre qué tipo de patología puede ser la que el paciente está presentando en este momento. Recuerden, cuando ustedes interpreten, es una interpretación en el momento del estudio. No se sabe qué pasará dentro de un día o 2 días. Puede cambiar todo. Pero es importante referir que es en el momento del estudio. Pulmones hiperlucentes pueden ser causas intrapulmonares, extrapulmonares, intratorácicas, extratorácicas, o como lo llaman unos, de continente y de contenido. Cualquiera de la interpretación que tienen, lo importante es saber de que no todas las hiperlucencias van a ser dadas únicamente por patrón neumónico o patrón pulmonar primario. Recuerden que existen otras estructuras como ser la parrilla costal y la musculatura, que al ser alteradas también nos pueden dar un pulmón hiperlucente. Entonces, cuando evalúen radiografía de tórax, evalúenla como un contexto, tanto pulmonar como extrapulmonar, y de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera, para que no se les pierda ningún detalle. Doctor, tal vez solo, así como usted lo acaba de decir, hacer énfasis de ver las estructuras de tejido blando, porque, por ejemplo, hemos visto radiografías en pacientes posoperadas de mastectomía unilateral, en las cuales impresiona que hay un pulmón
hiperlucente debido a la falta de tejido blando. Entonces, siempre recordar que pequeños detalles así van a marcar la diferencia. Entonces, tener el contexto de la paciente es de mucha importancia. Gracias, Liz. ¿Alguien más tiene algún dato? Si no es así, entonces concluimos con la clase de hoy y felicidades. Bien. Gracias.